Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un vídeo que sinceramente no puedo esperar a compartir con ustedes. Prepárense porque hoy nos metemos en un territorio que digamos es bastante jugoso. En este vídeo vamos a desmenuzar una entrevista épica. Sí, con mayúsculas. Una entrevista que me dejó pegado al asiento con preguntas que rozan el límite de lo incómodo y revelaciones que, créanme, los van a dejar con la boca abierta. Estoy hablando de la entrevista de Demet, una figura que ha dado mucho de qué hablar, y con Benissimo, que bueno, digamos que no se anduvo con rodeos. Así que ya saben si les gustan las entrevistas picantes, las verdades a medias y un poco de drama. Este es el vídeo que estaban esperando. Y antes de que empecemos, ya saben lo que toca. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así se enteran de todo lo nuevo que sale, y me ayudan a crecer. Es completamente gratis y me hacen muy feliz. Ahora sí, a darle caña a esta entrevista. Prepárense porque esto es Demet y Benissimo. La entrevista comienza con una atmósfera que podríamos describir como electrizante. La expectación se siente en el aire, en la forma en que Benissimo se acomoda en su silla, en la mirada penetrante que dirige a la cámara. La iluminación, sutil pero impactante, crea un ambiente que invita a la confesión, a la revelación. Y por supuesto está Demet, sentada frente a él, radiante, pero con una chispa en los ojos que sugiere que sabe lo que se avecina. Benissimo, con su estilo directo y sin rodeos, ataca de inmediato. La primera pregunta ya para romper el hielo, y vaya que lo rompe, es algo que, en mi opinión, todos nos hemos preguntado en algún momento. Demet, ¿realmente te sientes cómoda con la imagen que proyectas? ¡Boom! Directo a la yugular. Una pregunta que en esencia cuestiona la autenticidad, la coherencia entre la persona pública y la privada. Demet, con una sonrisa que podría ser de nervios, de astucia, o de puro descaro, responde con una evasiva magistral. Habla de la importancia de ser fiel a uno mismo, de no dejarse influenciar por las opiniones ajenas, de la búsqueda constante de la verdad interior. Menciona la libertad creativa, la necesidad de explorar diferentes facetas, la importancia de no encasillarse. Pero a pesar de sus palabras, la evasiva es clara. Es como si estuviera danzando alrededor de la pregunta, sin dar una respuesta concreta. Benissimo, cual perro de presa, no se da por vencido. Insiste, profundiza, y la cosa se pone más interesante. Comienza a tirar de los hilos, hablando de las críticas, de la implacable percepción del público, de las decisiones que la han llevado a estar donde está. Menciona la presión mediática, el escrutinio constante, la necesidad de mantener una imagen, a veces irreconocible. Y es aquí donde empieza lo bueno, donde la entrevista se transforma en un duelo de personalidades. Benissimo, con su habilidad para la indagación, no se detiene ante nada. Le lanza preguntas sobre su vida personal, sobre sus relaciones, sobre decisiones que en su momento fueron muy controversiales. Pregunta sobre el porqué de ciertas elecciones profesionales, sobre las motivaciones detrás de ciertas declaraciones públicas. Escuchamos hablar sobre las dificultades que ha enfrentado, los rumores que la persiguen, y cómo ha lidiado con todo eso. Vemos cómo ha navegado por las turbulentas aguas de la fama, cómo ha resistido los embates de la crítica. La entrevista avanza y las preguntas se vuelven más directas, más personales. Benissimo no tiene miedo de tocar temas sensibles, de confrontar a Demet con sus propias contradicciones. Le pregunta sobre sus amores, sus desamores, sus momentos de debilidad. Y Demet, sorprendentemente, no se escapa de la conversación. Se enfrenta a las preguntas, a veces con respuestas cortas y evasivas, como si estuviera protegiendo un secreto. Pero otras veces con una honestidad que sorprende, con una franqueza que desarma. Uno de los momentos más impactantes de la entrevista, y créanme hay varios, es cuando Benissimo le pregunta sobre un rumor muy específico, un rumor que la persigue desde hace años. Un rumor que, si fuera cierto, cambiaría por completo la percepción que tenemos de ella. Un rumor que afectaría su imagen, su carrera, su vida personal. La tensión es palpable, la respiración se contiene. El silencio se vuelve ensordecedor. Las miradas se cruzan buscando una señal, una respuesta. Y la respuesta de Demet, bueno, no se las voy a revelar. Tendrán que ver la entrevista completa para descubrirlo.
Lo que sí les puedo decir es que la respuesta, independientemente de cuál sea, es un momento definitorio. Un momento en el que Demet se abre, en el que muestra una faceta que quizás no conocíamos. Un momento vulnerable, en el que se revela la fragilidad, la humanidad de la persona detrás del personaje. Un momento valiente en el que se enfrenta a sus miedos y a sus demonios. Un momento que nos obliga a replantearnos nuestras propias percepciones, nuestros propios juicios. A lo largo de la entrevista, Benissimo explora diferentes facetas de Demet. Habla de su éxito profesional, de sus proyectos, de sus aspiraciones. Aborda sus logros, los premios, las portadas de revista. Pero también indaga en sus fracasos, en sus miedos, en sus inseguridades. Pregunta sobre el peso de las expectativas, sobre la presión por mantener el éxito. Es una conversación profunda, que nos permite conocer a la persona detrás de la imagen pública. Vemos su determinación, su perseverancia, su capacidad de reinventarse. Hay momentos de risa, momentos de reflexión, y momentos de genuina sorpresa. Benissimo logra sacar a Demet de su zona de confort, la desafía, la obliga a replantearse algunas cosas. Le hace preguntas que la obligan a pensar, a cuestionar sus propias decisiones, a enfrentarse a sus fantasmas. Y esto, para mí, es lo que hace que la entrevista sea tan valiosa. No es solo una entrevista, es un encuentro, un diálogo, un cara a cara con una figura pública que decide mostrarse tal cual es, con sus luces y sus sombras. Y claro, no podemos olvidar las revelaciones. Benissimo, con su agudeza, con su olfato periodístico, logra obtener información que hasta ahora, Demet había mantenido en secreto. Información sobre proyectos futuros, sobre decisiones importantes, sobre planes que sin duda darán mucho que hablar. Anuncios de colaboraciones inesperadas, proyectos artísticos ambiciosos, planes personales sorprendentes. Detalles que nos hacen entender mejor la estrategia, la visión de futuro de Demet. También habla sobre sus relaciones, sobre su familia, sobre sus amistades. Y es aquí donde vemos el lado más humano de Demet. Un lado que a veces se esconde detrás de la fama y el éxito. El amor que siente por sus seres queridos, la importancia de los lazos familiares, el valor de la amistad. Un lado sensible, vulnerable y, en definitiva, muy real. Se revela como una persona que valora la lealtad, la honestidad, la autenticidad. En un momento de la entrevista, Benissimo le pregunta sobre el precio de la fama. Demet responde con una frase que me pareció muy reveladora: la fama es un monstruo que te consume. Una frase que encapsula la dualidad de la vida de Demet, la paradoja de la fama. Por un lado, el éxito, la admiración, la popularidad. Por otro lado, la presión constante, las críticas implacables, la soledad que a menudo acompaña al éxito. La frase resume la lucha interna, el conflicto entre el deseo de brillar y la necesidad de protegerse. Y la entrevista no termina ahí. Continúa, profundiza y nos regala momentos que nos hacen pensar, reflexionar y, por supuesto, debatir. Explora temas como la identidad, la autenticidad, la búsqueda de la felicidad. Cuestiona el significado del éxito, la importancia de la libertad. Nos invita a cuestionar nuestras propias creencias, nuestros propios valores. La forma en que Benissimo conduce la entrevista es impresionante. Es directo, incisivo, pero también respetuoso. Sabe cuándo presionar, cuándo dejar espacio y cuándo dejar que Demet se exprese libremente. Utiliza el lenguaje corporal, el tono de voz, las pausas estratégicas para crear un ambiente propicio para la confesión. Es un entrevistador que sabe escuchar, que sabe analizar, y que sabe crear un ambiente de confianza, aunque la tensión sea palpable. Y Demet, por su parte, responde con valentía, con honestidad y con una entrega total. Se nota que está dispuesta a hablar, a compartir su historia, a mostrarse sin filtros. A pesar de la incomodidad, a pesar de las preguntas difíciles, se mantiene firme, defendiendo sus decisiones, explicando sus motivaciones. Y eso, señoras y señores, es lo que hace que esta entrevista sea tan especial, tan memorable. Otro punto a destacar es la forma en que Benissimo aborda la polémica. No la esquiva, no la edulcora, sino que la afronta de frente. Le pregunta sobre los escándalos, sobre las controversias, sobre las críticas. Y es aquí donde vemos la verdadera esencia de Demet, una mujer que no teme enfrentarse a la adversidad, que no se esconde, que está dispuesta a defender sus decisiones, aunque eso signifique ser juzgada. Vemos su resiliencia, su capacidad de sobreponerse a los obstáculos.
La entrevista es un viaje emocional, un recorrido por la vida de una mujer que ha luchado, que ha triunfado, y que ha aprendido a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Es una entrevista que te hace pensar, que te hace reflexionar, y que te deja con ganas de más. Te hace cuestionar tus propios prejuicios, tus propias ideas preconcebidas. En resumen, esta entrevista es un tesoro. Es una ventana a la vida de una persona que, a pesar de la fama y el éxito, sigue siendo humana. Es una entrevista que nos enseña que detrás de la imagen pública siempre hay una historia que contar, una lucha que librar, una persona con sueños y miedos. Una historia de perseverancia, de resiliencia, de autenticidad. Y lo mejor de todo es que al final, la entrevista nos deja con una sensación de esperanza. De que a pesar de todo es posible ser auténtico, ser fiel a uno mismo, y encontrar la felicidad en medio de la tormenta. De que la fragilidad es también una fortaleza. De que la vulnerabilidad es un signo de valentía. Y con eso creo que terminamos de una manera bastante positiva. Entonces, ¿qué tal les pareció? ¿Les gustó la entrevista? ¿Les sorprendieron las revelaciones? ¿Están de acuerdo con las opiniones de Demet? ¿Qué fue lo que más les impactó? ¿Qué les pareció lo más importante de la entrevista? En mi opinión, la entrevista de Demet y Benissimo es mucho más que un simple intercambio de preguntas y respuestas. Es un análisis profundo de la figura pública de Demet, un examen de su vida y sus decisiones. Es un retrato de una mujer que ha sabido navegar por las turbulentas aguas de la fama, que ha luchado contra viento y marea para mantenerse fiel a sí misma. Es una lección sobre la resiliencia, la autenticidad y la importancia de la verdad. La entrevista nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, sobre el precio que se paga por el éxito, sobre la importancia de la autenticidad en un mundo cada vez más superficial. Nos recuerda que detrás de la imagen pública, siempre hay una persona, con sus miedos, sus sueños, sus anhelos. La valentía de Demet al enfrentarse a las preguntas de Benissimo, su honestidad al responderlas, su capacidad de mostrarse vulnerable, son dignas de admiración. Y la habilidad de Benissimo para conducir la entrevista, su capacidad para profundizar en los temas, para sacar a Demet de su zona de confort, es realmente impresionante. La entrevista es un testimonio de la fuerza del espíritu humano, de la capacidad de sobreponerse a las adversidades, de la búsqueda constante de la verdad. Nos recuerda que a pesar de los desafíos, a pesar de las críticas, a pesar de los obstáculos, siempre es posible ser fieles a nosotros mismos. Y ahora, el momento que todos esperábamos, el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, informativo y entretenido, ya saben qué hacer. Denle un buen me gusta al vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, para que más gente pueda disfrutar de esta increíble entrevista. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así se enteran de todo lo nuevo que sale y me ayudan a crecer. Es completamente gratis y me hacen muy feliz. Y por supuesto, déjenme sus comentarios. Quiero leer sus opiniones, sus impresiones, sus análisis. ¿Qué fue lo que más les impactó de la entrevista? ¿Qué creen que es lo más importante que se reveló? ¿Están de acuerdo con las opiniones de Demet? ¿Qué conclusiones sacaron de la entrevista? Sus comentarios son muy importantes para mí, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. No duden en compartir sus ideas. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.